conmigo? Hasta el fin. ¡Por Narnia! ¡Y por Aslan! Había una vez un chico llamado Eustace Clarence Scrub. Era un chico muy soberbio y molesto. Vivía junto con sus dos padres, aunque él no les decía mamá y papá. Los llamaba por su nombre Harold y Alberta. Eustace sentía aversión por sus cuatro primos los Pevensey, pero se alegró bastante al saber que Edmund y Lucy pasarían una temporada con él. Ni Edmund ni Lucy querían pasar tiempo en casa del tío Harold y la tía Alberta, pero no había otro remedio. Su padre había conseguido un trabajo como conferenciante en Estados Unidos durante 16 semanas, y su madre iba a ir con él, pues nunca había disfrutado de unas auténticas vacaciones en 10 años. Peter estaba estudiando mucho para aprobar un examen, y pasaría las vacaciones dando clases con el anciano profesor Kirk, en cuya casa los cuatro niños habían disfrutado de maravillosas aventuras tiempo atrás en los años de guerra. Si el profesor hubiera seguido en su antigua vivienda, los habría invitado todos a quedarse con él, pero su situación económica había empeorado bastante desde entonces y vivía en una casa pequeña con una única habitación de invitados. Como habría costado demasiado dinero llevar a los tres niños restantes a Estados Unidos, solo había podido ir Susan. Susan era la más bonita de la familia, en opinión de las personas mayores, y no demasiado buena para los estudios. Su madre dijo que obtendría mucho más del viaje a Estados Unidos que los más pequeños. Edmund y Lucy intentaron no tomarse a mala suerte de su hermana, pero resultaba espantoso tener que pasar las vacaciones de verano en casa de su tía y de su fastidioso primo. Estaban en la habitación de Lucy sentados en el borde de la cama, contemplando un cuadro situado en la pared opuesta. Era la pintura de un barco que navegaba directo al espectador. A los chicos les parecía simplemente hermoso y que se parecía mucho a los navíos narnianos. Eustace, que entró de improviso a la habitación, comenzó a burlarse de su tierra imaginaria que llamaban Narnia, y en ese momento, para el asombro de los tres niños, vieron cómo el barco realmente se movía y navegaba por las olas, e incluso fuertes chorros de agua salían de aquel cuadro. Basta, oyeron decir a Eustace, que pensaba que sus primos les estaban jugando una broma pesada. Voy a destruir esta cosa. Pero al acercarse al cuadro, los tres fueron transportados a un inmenso mar donde fueron rescatados por los tripulantes del barco de la pintura. La persona que los había rescatado era ni más ni menos que Caspian. Lucy y Edmund le dieron un fuerte abrazo, mientras Eustace lloraba, vomitaba, resoplaba, hacía muecas y pedía que lo bajaran en la próxima parada. Vaya alegre camarada han traído, les decía con una sonrisa a Edmund y Lucy. Ahora Eustace estaba muy asustado porque un ratón parlante se le estaba acercando con una espada desenvainada. Era Repichip, que al ver nuevamente a los reyes les dedicó una reverencia. Caspian les ofreció ropas secas y los puso al tanto de la situación actual. Un año había pasado para Edmund y Lucy desde que dejaron a Caspian justo antes de su coronación, pero 3 años habían pasado en Narnia. Actualmente ya llevaban navegando por más de 30 días. Estaban en búsqueda de los 7 amigos de su padre, los que seguramente hubieran estado del lado de Caspian, y que Miraz había mandado explorar las regiones al este, más allá de las Islas Solitarias. Sus nombres eran Lord Rebellion, Lord Bern, Lord Argos, Lord Mabramor, Lord Octesiano, Lord Restimar y Lord Rook. Nadie sabe en verdad qué hay más allá de las Islas Solitarias, pero Repichit decía que era posible que se encontraran con el país de Aslan, pues siempre es del este, más allá del océano, desde donde viene siempre el Gran León. Después de hablar, Lucy fue a ver a Eustace, que se encontraba sumamente amarrado y en cama. Ella le dio una gotita de su frasco mágico, frasco que fue traído por Caspian al barco a resguardo como uno de los tesoros reales. Eustace al poco tiempo se sintió mucho mejor, pero no le quitó el mal humor que lo caracterizaba. Le jugó una mala broma a Repichip, jalándole su cola y levantándolo por los aires. Repichip se liberó de inmediato y castigó a Eustace con unos golpes con el canto de su espada. Eustace terminó por disculparse de mala gana frente a la risa de todos los demás tripulantes. Llegaron pues a las Islas Solitarias, donde Caspian, Edmund, Lucy, Eustace y Repichip decidieron bajar a estirar las piernas a una de las islas. Por desgracia fueron encontrados y capturados por un traficante de personas. No revelaron que eran los reyes, debido a que nadie había oído hablar de Narnia hace mucho tiempo, por lo que no reconocerían su autoridad. Fueron llevados ante uno de sus clientes, un tal Pug, que de inmediato se interesó por Caspian y terminó por comprarlo. Caspian, antes de ser alejado del resto, les dijo que tuvieran valor. Todo al final resultaría bien.
Después Lucy y los demás fueron llevados en bote al barco de esclavos donde había mucha más gente. Mientras tanto, Caspian descubrió que la persona que lo compró era Lord Bern. Este le contó que había llegado a este lugar tan lejano junto con sus 6 compañeros, pero terminó por enamorarse de una de las muchachas de la isla. No tenía intención de regresar a Narnia ante el reinado de Miraz, por lo que permaneció ahí todo ese tiempo. Decidieron pues regresar a bordo del viajero del Alba para planear el rescate de los demás. Lord Bern aconsejó izaran las banderas, sacaran a relucir los escudos y sacaran a todos los hombres armados de cubierta y que hicieran unas cuantas señas para aparentar que había más barcos narnianos cerca, listos para luchar si fuese necesario. Al día siguiente Caspian, Lord Bern y una pequeña gran muchedumbre fueron ante Gumpas, el encargado de cobrar los impuestos en nombre del rey, y por suerte creyó que mucha gente de Narnia venía junto con Caspian. Caspian pudo destituir a Gumpas de su cargo, prohibiendo así el tráfico de esclavos y rescatando a sus amigos, y dejando a cargo a Lord Bern, para que gobernara con justicia y paz sobre las islas solitarias. Partieron pues de nuevo al este en búsqueda de los lords restantes. Fueron 10 de fuertes tormentas y otros donde no hubo nada de viento, por lo que tenían que remar para poder desplazarse. Llegaron a una isla remota deshabitada. Todos bajaron del barco para estirar las piernas, reparar el barco y reabastecer las provisiones. Eustace pensó en alejarse mientras nadie lo veía, y dormir un rato en lo que todos terminaban de trabajar, y regresar en la tarde como si nada hubiera pasado. Eustace terminó por perderse en aquella isla, y terminó por llegar a un valle. Ahí ante su asombro pudo ver a un dragón, pero un dragón ya en sus últimos minutos de vida, pues falleció al cabo de unos minutos. Entró a la cueva del dragón para protegerse de una intensa lluvia, y pudo ver todos los tesoros de aquel dragón. Pensó en llevarse a varias cosas, pues si se quedaba en ese mundo, semejantes tesoros le darían una buena vida. Tomó un brazalete, varios diamantes y oro, y mientras esperaba que terminaba la lluvia, terminó por dormirse. Al despertar, Eustace se había transformado en un dragón. Tuvo mucho miedo y deseó regresar con sus amigos. Dio un salto, y cuando menos se dio cuenta se encontraba volando. Fue entonces rápidamente a donde se encontraba el viajero del Alba, y fue recibido por los demás con espadas desenvainadas, pero Lucy pudo darse cuenta de que el dragón no tenía la intención de atacar, y al hacer unas preguntas el dragón parecía entenderle, y vieron también que el dragón veía e intentaba señalar el brazalete que se le clavaba en el brazo. Vieron que ese era el brazalete de Lord Hortensian. Pensaron primero que el dragón se lo había comido, pero el dragón movió la cabeza negándolo. Entonces le preguntaron que si él era el Lord Hortensian, transformado en dragón. Nuevamente lo negó con la cabeza. Lucy le preguntó entonces que si era una persona bajo un hechizo, y el dragón asintió ferozmente. Y Edmund y Lucy terminaron por cuestionarle si de casualidad no era Eustace, y el dragón con gran alegría asintió mientras lloraba. Todos le dieron ánimos y que seguramente la maldición sería en 1 o 2 días. Eustace como dragón ayudó en gran medida al grupo, llevándolos en su lomo para apreciar mejor la isla, capturar animales y derribar árboles. Sin duda alguna se había vuelto más servicial, pero cuando descansaba y se ponía triste, Repichip siempre estaba ahí para contarle algunas historias y consolarlo. Habían pasado ya 6 días en aquella isla cuando una noche un ruido despertó a Edmund, que fue a investigar qué lo había ocasionado. Era Eustace, pero ya vuelto a ser humano. Eustace pidió que lo acompañara para poder platicar, porque aún no quería ser visto por los demás. Le contó que tuvo una especie de sueño donde un león lo desvestía para tomar un baño. Cuando despertó, volvió a ser un humano. Edmund le dijo que seguramente se había encontrado con Aslan. Cuando regresaron, Eustace contó la historia de su transformación y todos pensaron que tal vez aquel dragón era uno de los lords desaparecidos. Zarparon de aquella isla y fueron atacados por una serpiente marina que por fortuna no logró dañar tanto al barco. Después llegaron a otra isla, donde dentro de un lago había una figura humana hecha totalmente de oro. Introdujeron una lanza para comprobar la profundidad del lago y al instante se convirtió en oro. Vieron que esta estatua pertenecía a uno de los lores. La isla afectó el carácter de los muchachos, pues hacía que se dijeran y pelearan entre ellos. Pero en eso pasó entre ellos un gran león, el león más grande que habían visto jamás, y nadie vio cómo o por dónde se marchaba. Nadie se iba a preguntar qué era, pues sabían que se trataba de Aslan. Después se miraron los unos a los otros como si se despertaran de un sueño y volvieron a entrar en razón. Nombraron aquella isla la isla del agua letal y abandonaron el lugar. Llegaron después a una isla que aparentaba estar deshabitada, salvo por una mansión que se encontraba un poco más adentro. Los hermanos Pevensis, Eustace y Caspian bajaron al barco para investigar aquel lugar. Fueron sorprendidos por unas voces que decían que no los dejarían marchar hasta que los ayudaran. Aquellas voces provenían de seres invisibles,
por lo que los muchachos no sabían cómo eran aquellos enemigos ni cuántos eran. Relataron que esa isla era propiedad de un mago, desde tiempos inmemoriales, y ellos eran sus sirvientes. Un día el mago les pidió hacer algo que ellos no querían realizar. El mago se enojó con todos ellos y subió a su mansión y lanzó un hechizo para volverlos a todos feos. Y eran todos tan feos que no soportaban verse entre sí, así que un día entraron a escondidas del mago a la mansión para encontrar un hechizo que les quitara la fealdad. Sin embargo, por las prisas solo pudieron encontrar un hechizo para hacer invisibles a la gente. Sin embargo, el mago también se volvió invisible, y desde aquella vez no sabían nada de él. No sabían si desapareció, si seguía en su mansión. No supieron nada más de ese mago. Sin embargo, para romper el hechizo debía ser una niña el que lo pronunciase, por lo que pidieron a Lucy su ayuda. Lucy, viendo la situación en la que se encontraban, aceptó ayudar a aquellas personas. Entró a la gran mansión, que estaba repleta de cuadros, libros y máscaras. Subió al segundo piso. Avanzó a través de un extenso pasillo hasta llegar a la habitación donde se encontraba el libro para realizar los hechizos. El libro era mágico, obviamente. Las ilustraciones se movían para interpretar lo que hacían los hechizos. Se topó con uno que decía: hechizo infalible para convertir en hermosa a aquella persona que lo pronuncia, más hermosa que el común de los mortales. Pudo ver en el dibujo a una Lucy muy hermosa. Se vio ocupando un trono en Calormen, y veía cómo todos los reyes del mundo combatían por su belleza. Después esas batallas pasaron a ser auténticas guerras entre las naciones que terminaron por devastar a todos los reinos, incluidos Narnia. Estaba de regreso en Gran Bretaña, y ahí Susan siempre estaba celosa de la belleza deslumbrante de Lucy. No importa nada, pronunciaré el hechizo, dijo Lucy, pero cuando volvió la cara a las páginas del libro, encontró el rostro de un gran león. No sabía de dónde había aparecido, pero conocía muy bien la expresión de su rostro. Gruñía y se distinguía en casi todos sus dientes. La pequeña se asustó terriblemente y pasó la página al momento. Después encontró un hechizo para el consuelo del espíritu, y Lucy lo empezó a leer. Era más parecido a una historia que a un conjuro. Siguió durante 3 páginas, y ya había olvidado que estaba leyendo. Vivía la historia como si fuera real. Cuando llegó al final, dijo que era la historia más preciosa que había leído jamás y que leería en toda su vida. Cómo desearía seguirla leyendo durante 10 años más. Pero aquí parte de la magia del libro entró en acción. No se podía volver atrás. Las páginas que iban hacia adelante se podían girar, las otras no. Una lástima, dijo Lucy. Al menos voy a recordarla. Trataba de... Y en cuestión de unos segundos ya la había olvidado. Solo recordaba que hablaba de una copa y una espada, un árbol y una colina verde. Después pudo encontrar el hechizo para hacer visibles cosas ocultas. Lo pronunció, y en ese momento oyó unas pisadas sordas a sus espaldas. Entonces el rostro se le iluminó, hasta que por un momento se volvió casi tan hermosa como la otra Lucy del dibujo, y fue a abrazar a Aslan. Aslan, qué amable has sido en venir. Él le dijo que siempre había estado ahí, pero que gracias al hechizo que pronunció se volvió visible. Lucy le dijo con cierto tono de reproche, como si hubiera algo que ella pudiera hacer para conseguir hacerlo visible. Aslan le dijo que lo hizo. ¿Creía que él mismo no obedecería sus propias normas? Lucy le pidió si alguna vez podría volver a leer aquella historia que no podía recordar, o mejor aún, que él se la contara. Aslan le dijo que se la contaría durante años, pero ahora debían saludar al dueño de esta casa. Aslan y el mago se saludaron cordialmente. Le encargó mucho cuidado de aquellos sirvientes que le otorgó al mago, y éste le dijo que ya les empezaba a agarrar cariño. Después Aslan se despidió de Lucy, porque debía de ir a ver a Trumpkin para contarle todas las aventuras que habían vivido. Después de eso, desapareció. Lucy conoció al mago un poco más y vio que era una persona buena y amable. Lucy preguntó que por qué los había hecho feos, pero el mago dijo que era todo lo contrario. Muchos dirían que fue un cambio para mejor. Ellos eran los que decían que eran feos. Antes eran unos simples enanos, pero los cambió a unos seres de una sola pierna con un enorme pie. Se movían a saltos, y se hacían llamar ahora farfápodos. Los convirtió debido a que no querían hacer lo que se les decía. Después entraron a la mansión Caspian y los demás. El mago les dio un mapa mágico basado en los lugares que ya habían visitado antes. También les dio provisiones y reparó su barco. Les contó que hace tiempo vinieron a esta isla los lores Revilian, Argos, Mabramón y Rup, de modo que el hombre de oro que vieron en la isla debió ser Lord Restimar. La despedida fue de lo más cariñosa. Los farfápodos los despidieron dándoles las gracias y con muchas exclamaciones. Tras aquella aventura siguieron navegando hacia el sur y un poco al este durante 12 días, hasta que divisaron a lo lejos una mancha oscura que creyeron era una isla,
pero al acercarse más se percataron que era una especie de neblina oscura. Todos estaban nerviosos de entrar a aquella cosa, pero Repichip los animó diciendo que no había navegado hasta el fin del mundo solo para tener temor de la oscuridad. Así que entraron y navegaron dentro de aquella oscuridad por alrededor de 5 minutos, cuando escucharon los gritos de socorro de una persona en el agua. Los subieron a bordo y éste les advirtió que salieran de aquel lugar, pues se encontraban en la isla donde los sueños se hacen realidad. Todos decían que eso era algo bueno, pero éste les dijo que esta era la isla donde los sueños se hacían realidad, no las ilusiones. Así entendieron que debían escapar de aquel lugar, porque hay sueños que a uno le gustaría olvidar. Presa del pánico, no podían salir de ahí, solo daban vueltas en círculos. Lucy con un susurro pidió la ayuda de Aslan. Un albatros se colocó frente al barco iluminándolos y guiándolos fuera de la oscuridad, y una vez fuera, tanto el albatros como la oscuridad desaparecieron. El sujeto que subieron se identificó como Lord Rupp. Después de todo aquello, siguieron navegando al este, donde encontraron otra isla que parecía deshabitada. Ahí los muchachos encontraron una mesa repleta de muchas delicias, y sentadas en una de las orillas de la mesa encontraron a 3 seres cubiertos de pelo durmiendo, y analizándolos más a detalle, vieron que eran los otros lords restantes. De una colina baja se abrió una puerta, y de ella salió una hermosa dama que se acercó a ellos dándoles la bienvenida, y cuestionándolos de por qué no habían comido de aquellos manjares. Ellos le dijeron que temían que aquellas comidas sumieron a los lords en su largo sueño. La dama les dijo que nunca probaron la comida. Hace 7 años, los lords llegaron a aquella isla, se sentaron a la mesa y comenzaron a discutir sobre qué debían hacer. En eso, uno de ellos tomó el cuchillo que se encontraba en la mesa, y en cuanto su mano se cerró en la empuñadura, se sumieron en su largo sueño, pues nunca debieron tocar aquel cuchillo. Eustace preguntó qué era aquel cuchillo. Lucy dijo que lo reconocía. Era el cuchillo que usó la bruja blanca para asesinar a Aslan en la mesa de piedra. La dama asintió y dijo que fue traído a este lugar para ser conservado con honor mientras perdurara el mundo. Caspian preguntó sobre cómo podían salvar entonces a los lords, y la hermosa chica les dijo que su padre les podría mostrar. En ese mismo momento un señor mayor apareció de la misma colina y se presentó a los demás como Ramandú, una antigua estrella jubilada. Todos se sorprendieron ante eso, pero él les dijo que ya habían conocido a una estrella antes, el mago Coriaquín de los Farfápodos. Ramandú les dijo que para salvar a los lores debían seguir navegando al este y dejar a uno que no podía regresar jamás. Caspian se despidió de la hermosa chica y le dijo que desearía volver a verla. Ella lo miró y le sonrió. Se pusieron pues en marcha hacia el este, pero a consejo de Ramandú, Lord Rupp decidió también sumirse en el gran sueño para que su espíritu pudiera descansar después de lo vivido en la isla de los sueños. Entre más viajaban al este, todos a bordo se sentían más enérgicos y necesitaban comer y dormir mucho menos. Llegaron hasta un punto en donde el mar estaba cubierto por hermosos lirios. El agua ya no era tan profunda, así que debían seguir avanzando en bote. Caspian anunció que renunciaría a su trono, pues quería acompañar a Repichip al fin del mundo. Pero todos decían que eso no era lo correcto. Él debía permanecer como rey de Narnia. Ante la negativa de su tripulación, se fue a encerrar a su habitación enojado. Después de unas horas, Lucy y los demás fueron a ver cómo seguía Caspian. Lo encontraron con el rostro pálido y había lágrimas en sus ojos. Les contó que Aslan había hablado con él, y le dijo que Repichip, Edmund, Lucy y Eustace debían seguir adelante, pero él debía regresar. Lucy abrazó a Caspian y le dijo que ya sabía que tarde o temprano ellos debían regresar a su mundo. Él le dijo que ya lo sabía, pero era demasiado pronto todavía. Todos se abrazaron y se despidieron con honores, y siguieron avanzando en bote hacia el este, mientras el barco daba vuelta para regresar por donde habían venido. Lucy y los demás llegaron hacia la orilla del fin del mundo, donde una ola gigante que se mantenía en el mismo sitio formaba un gran muro. Repichip supo entonces que debía seguir adelante él solo, a partir de ahí, así que se despidió de todos y subió en un pequeño bote a aquella ola hasta desvanecerse. Después una pequeña oveja les dijo que debían desayunar, y comieron pescado asado, y fue la comida más deliciosa que habían probado jamás. Lucy preguntó a la oveja que si este era el camino al país de Aslan, y éste les dijo que no para ellos. La puerta al país de Aslan se encontraba en su mundo. ¿Qué? Dijo Edmund. ¿También hay un modo de llegar al país de Aslan desde nuestro mundo? Y la oveja respondió que había un camino a su país desde todos los mundos,
y en ese momento se transformó en el Gran León. Lucy le preguntó si les podía decir cómo llegar a su país en su mundo, y Aslan le dijo que se lo diría tantas veces como haga falta. No podría decirle qué largo o corto sería el camino, únicamente que se encuentra al otro lado de un río. No debían temer, pues él era el gran constructor de puentes, y abriría para ellos una puerta de vuelta a su país. Lucy, antes de irse, quiso saber cuándo volverían a Narnia. Él les dijo con dulzura que ella y Edmund no podrían regresar a Narnia jamás, pues ellos ya eran mayores, y ahora debían acercarse más a su propio mundo. Lucy dijo que no se trataba de Narnia, se trataba de él. Ya no podrían verlo en su mundo. Aslan les dijo que sí lo verían en su mundo, pero ahí tenía otro nombre. Debían aprender a conocerlo por ese nombre, y fue ese el motivo por lo que los trajo a Narnia, para que al conocerlo ahí durante un tiempo pudieran reconocerlo mejor de vuelta en su mundo. Se despidieron entonces de Aslan, cruzaron la puerta y volvieron a la habitación donde estaba el cuadro. En cuanto a Caspian y la tripulación, regresaron con los lores que ya habían despertado de su sueño. Caspian se casó con la hija de Ramandú y todos llegaron finalmente a Narnia, donde la joven se convirtió en una gran reina y madre y abuela de grandes reyes. Y en cuanto a Eustace, había cambiado mucho y era una mejor persona. Hasta sus padres decían que era increíble que fuese el mismo muchacho, y que sin duda alguna se debía a la influencia de los hermanos Pevensey. Si este video te gustó, te invito a comentar y a suscribirte para no perderte más videos de la saga de Narnia. Les deseo un próspero año nuevo 2019. Y sin nada más que decir, se despide su amigo Chapi.